Buenas tardes, amigos de C3 Negocios Inteligentes. Bienvenidos a este cóctel de negocios con el tema esquemas reportables. En esta ocasión, con la presencia del consejero Alfredo Álvarez de las áreas financiera e impuestos y su servidora Elizabeth Solano de las áreas fiscal y litigio estratégico. Esquemas reportables, algunos tienen muy claro el concepto, otros puede ser por curiosidad, pero Alfredo, ¿por qué consideramos importante iniciar este 2021 platicando, además de viendo un tobalá? El consejero Alfredo Álvarez me aceptó un tobalá de mi tierra. Salud para quienes no han participado en el concepto de cóctel de negocios. Recuerden, la idea es pasar una tarde amena, un momento agradable en temas álgidos. Es momento de que vayan por su copa de vino, su cerveza, whisky, un mezcal, como en mi caso de mi tierra, o de otros estados. Nuestro país es muy abundante en ese giro. Salud, empezamos. Alfredo, ¿por qué esquemas reportables? Bueno, un saludo a todos. Qué bueno que están con nosotros iniciando este 2021. Olvidémonos del 2020. Bueno, porque realmente la propuesta del Ejecutivo Federal, nuestro presidente, es recaudar. Lo he dicho siempre en nuestras pláticas, busca mayor recaudación y para eso necesitaba de un modelo que, forzado por la OCDE, se implementara en nuestras leyes mexicanas. No voy a ahondar mucho en articulados porque la idea es hacerlo fresco. La dinámica de C3 Negocios Inteligentes es que sea práctico para que todos puedan ustedes considerarlo y asimilarlo para aterrizarlo a cada uno de sus proyectos de negocio. Entonces, básicamente lo estamos manejando porque es un tema de recaudación y es en general. Personas morales, pequeños negocios, personas físicas, grandes negocios, abarca todo. Sí, abarca a todos los contribuyentes. La necesidad empresarial en México nos obliga a voltear a ver mecanismos, alternativas que nos ayuden a eficientar la carga fiscal. Y para decirle en sus términos claros, para ver cómo se pagan menos impuestos. Las razones, seguro en otro cóctel de negocios ahondaremos en las razones políticas, financieras, económicas, pero esa es la realidad en México. Los empresarios necesitamos ver cómo eficientamos esa carga fiscal, cómo pagamos menos. A veces buscan o se encuentran alternativas pues elusivas, a veces legales, a veces totalmente ilegales. No entraremos en esa discusión, sino en la necesidad de eficientar esta carga fiscal, y esto nos orilla. A veces el empresario inteligente, conocedor, aplicado, diseña y le propone al contador, al asesor, cómo resolver ese tema. A veces se contrata un despacho de contadores, de asesores fiscales, financieros, a veces es el administrador de empresas, a veces es el abogado quien plantea la alternativa, pero aquí los involucrados son el contribuyente, por un lado, que recibe el beneficio fiscal directo o indirecto aquí en México, y por el otro, el asesor fiscal. ¿Pero qué es el asesor fiscal? Esa es una pregunta importante y la ley lo define como el que rutinariamente presta actividades de asesoría fiscal. O sea, define con lo definible. Bueno, pero no nos hagamos, seamos claros, nosotros sabemos bien quiénes somos los asesores fiscales, pero aquí encontraremos, aquí conversaremos de esta receta de cocina, saber cuáles son los ingredientes y eso, en nuestra opinión, o en mi opinión, nos dará claridad para saber cuándo no estamos listos para hacer un pastel en esta receta de cocina. Así es, pues muy bien identificado este tema con nuestra asesora consultora Elizabeth. No, ya no voy a dejar que me digas asesora ni consultora, sí, Alfredo. Yo soy una consejera porque ahora ya hay que tener cuidado de los títulos que nos vamos a poner. Sí, ya borremos todo lo que corresponda a una estrategia fiscal,
asesoría fiscal, eso lo debemos de eliminar de cualquier concepto que se maneje dentro de nuestras instalaciones, correos, llamadas, etcétera, ¿no? Porque hay mucha vigilancia. Pero vamos a centrarlo. Revisar cómo nos vamos a denominar los cercanos a las áreas. Ya no como asesores fiscales, aunque suene rimbombante y atractivo, ya no. Hay que cambiarnos el nombre. Sí, entonces, ese es uno de los pilares, ¿no? En los que se enfoca. Para las autoridades dice, todo aquel que venga con un esquema, un proyecto donde le evite una carga fiscal o la disminuya a su negocio, por supuesto que es un primer paso para identificar si está dentro de un esquema reportable. Hemos hecho una fórmula. Si hay un esquema, si hay como tal, reúne cualquiera de las características de esos 14 apartados del articulado de la ley, más un beneficio fiscal, usted se encuentra en un esquema reportable. Dentro de las características a las que hace alusión el consejero Alfredo, pues son transmisión de pérdidas, ya cuando nos vamos a acabar esas pérdidas, cuando queremos evitar intercambio de información con países, con otros países que no sea México, evitar se constituye un establecimiento permanente en México, actividades de parte relacionadas no remuneradas o que involucren activos valiosos o que no tengan referencia. Pero hay unas muy importantes, unas que son alarmantes. Cuando el arrendatario y el arrendador reúnen la misma característica en un mismo acto jurídico. Eso es muy común en México y no tiene que ver con la idea de evitar una carga fiscal, sino el dueño del inmueble donde vamos a sembrar, a poner la fábrica, el taller, pues es el empresario, el principal accionista de esa empresa. Y entonces, pues es entendible que siendo el dueño de ese inmueble, pues le va a rentar a su propia fábrica el terreno para que se establezca ahí el desarrollo empresarial. Entonces, un esquema reportable es ese, cuando se reúne en una misma persona la calidad de arrendatario y de arrendador. Pero hay otra muy común, que no tiene que ver nada con esta idea un poco turbia de tener un beneficio fiscal directo o indirecto aquí en México. Y tiene que ver con la diferencia en un 20% de los registros contables y fiscales. ¿Cuánta distancia hay entre la contabilidad y el tema fiscal? Empresarios, pregúntenle a sus contadores, a los administradores, ¿es real lo que escuché en el cóctel de negocios ese jueves por la tarde? O sea, sí es posible que caigamos en este 20% más de diferencia, y de verdad les adelanto la respuesta. Sí, hay muchas ocasiones en que ese ¿Por dónde entra? El mundo es tan distante como más de un 20%. ¿Por acá? Entonces, para acá. tomando estas ideas y ejemplificando la situación de un esquema reportable, imagínense que este asesor puede ser externo o interno, porque regularmente en las empresas siempre hay un contador que ejecuta, opera, realiza todas las actividades económicas de la empresa para solventar las obligaciones fiscales. ¿Y qué tal si el contador se da cuenta que, por supuesto, hay una alternativa, utilicen esa palabra, alternativa, donde hoy quizás puede aprovechar algún beneficio? ¿Cómo qué caso sería? Miren, vamos a suponer que ese contador está al día, ¿no? Está tomando una capacitación en C3 Negocios Inteligentes el día de hoy y está actualizado. Y dice, ¿sabe qué, señor empresario? Amigo mío, he trabajado contigo mucho tiempo y yo he visto que con esta pandemia del COVID-19 hemos perdido muchos trabajadores. Dice, y hemos tenido que reducir nuestros costos. ¿Qué te parece si ya no somos una empresa, dejamos de ser una sociedad anónima, una comercializadora, y he visto que hay mejores opciones teniendo una actividad empresarial como persona física?
dirá el empresario, le muestra las ventajas, desventajas y dice, adelante, vamos a hacerlo, vamos a tener ventajas. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas físicas con actividad empresarial tienen beneficios como tal que pueden deducir prácticamente todo lo que compran, lo pueden deducir sin llegar a venderlo, no como en una sociedad anónima, una sociedad mercantil. Bueno, para la autoridad dice, bueno, si se hizo esta reestructura de manera sencilla, así como se los estoy comentando, y obtiene beneficios, sí obtiene beneficios, sí, porque precisamente lo que compro lo deduzco, no tengo que esperar a venderlo. Si notan la importancia, entonces probablemente para la autoridad, de acuerdo a ese articulado que aparece en la ley del impuesto a la renta, que dice, este es un esquema reportable. ¿Por qué? Porque si hay un plan, sí, hay un esquema que se hizo el contador interno, se ejecuta o se aplica en esos articulados como la reducción y aparte tiene un beneficio fiscal. Es un esquema reportable. O sea, vean la situación que se genera desde una cosa tan sencilla. Sí, decíamos, hablaba en esta analogía de la receta. Van surgiendo los ingredientes, ya surge el concepto de asesor fiscal, viene el concepto de esquema reportable como cualquier plan, recomendación, asesoría, tácita o expresa, que tenga como finalidad obtener un beneficio fiscal en México. Pero también otro ingrediente más, asesor fiscal, esquema reportable, ahora un beneficio fiscal. Un beneficio fiscal, entiéndase cualquier reducción, eliminación o prolongar en el tiempo el pago de una contribución. Entonces, si tenemos estos ingredientes, vamos aderezando esta idea del esquema reportable con miras a la obligación que tienen los asesores fiscales por un lado, pero ¿qué creen? También los empresarios. Los empresarios también tienen la obligación, y empresario, entiéndase, el contribuyente, persona física o moral, que está obligado a reportar este esquema con nombre y apellido, con RFCs, con ejercicios fiscales a los cuales se van a aplicar, con la descripción detallada de la receta, ¿no? Ya entraremos a los secretos, a lo que da sabor y aderezo a ese pastel que constituye ese esquema reportable que tiene como finalidad este beneficio fiscal. Así es, entonces, imagínense, ya tenemos estos elementos y derivado de que el gobierno como tal quiere mayor recaudación, entonces está enfocado en todo aquello que le propicie una menor recaudación. Y por eso Elizabeth tocó el tema de la amortización de pérdidas fiscales. También aparece en este rubro las devoluciones. Dice la autoridad que las devoluciones de impuestos para los contribuyentes a veces se generan de operaciones simuladas y entonces que por ese motivo va a poner mayor hincapié en la revisión de las devoluciones. También va a revisar las reestructuras, ya sea por fusiones o escisiones. Se ha enfocado ahora en las empresas que están ubicadas en el título 3, como las donatarias, le ha puesto restricciones. Tienen que poner mucha atención en las partes relacionadas, porque la parte relacionada tiene un efecto adicional. Quizás ustedes han escuchado acerca de la operación carrusel. ¿Qué es una operación carrusel? Bueno, es una serie de actos a través ya sea de partes relacionadas o de terceros, que al final le va a dar un beneficio fiscal a alguno de los socios que inició la operación. Porque se mueve el dinero, se llama carrusel porque se va moviendo el dinero y al final llega a la bolsa, pues donde prácticamente salió. Aquí toma relevancia un punto, nos pregunta, de las preguntas recurrentes, Alfredo, hazme esa pregunta recurrente, por favor, porque tengo muchas ganas de responderla. Sí, una de las preguntas que incluso ya nos hicieron llegar ahí es ¿cuándo en realidad entra en vigor esta aplicación de los esquemas reportables?
Ojo, aquí mucha atención, denle su trago a su whisky, a su mezcal, a su cerveza, a su vino tinto. Salud, mucha atención. Esta figura de los esquemas reportables nace en el 2020. Nace en el 2020. Tiene su cereza del pastel el 18 de noviembre del 2020, cuando nos sale un capítulo enorme de reglas y reglas y reglas. Pero ¿cuándo entró en vigor? La obligación de reportarlo entró en vigor el 1 de enero del 2021. O sea, hoy estamos obligados ya a revisar el tema porque ya entró en vigor. Pero, ¿cuál es el punto del esquema y sus efectos? Si un esquema reportable con las características que hemos enunciado algunas y que su contador o su asesor, o bien cuando si quieren profundizar en el tema, escríbanos directamente, se cumple con todas las características y tuvo efectos en el 2020, en el 2020 se tendrá obligación de reportarlo. Pero si hay algún plan, recomendación o asesoría que tenga un efecto fiscal en México, y este efecto empezó, este plan empezó antes del 2020, pero tuvo efectos en el 2020, también se tendrá que reportar. Sí, ya sea total o parcial. Y no es un galimatías, un problema, un rollo de palabras. Lo voy a repetir. Entra en vigor el 1 de enero del 2021 la obligación de reportar. Pero respecto de esquemas que tuvieron efectos en el 2020, hayan nacido en el 2020 o no hayan nacido. Y entonces otra de las interrogantes es ¿quién está obligado a reportarlo? Inicialmente el que entró en vigor, el plan se diseñó en el 2021, pues el asesor fiscal. Si tuvo efectos en el 2020, pues tal vez el asesor fiscal. Ahí hay algunas excepciones. Pero ¿qué pasa cuando hay esquemas que se planearon del 2019 hacia atrás y tuvieron efectos en el 2020? El obligado a reportarlo es el contribuyente. Entonces, es un tema que requiere absoluta atención de parte del empresario, del representante legal, del apoderado legal, del que esté inscrito en el SAT y que esté obligado a cumplir las obligaciones. Sí, vamos a ponerlo en más claro, ¿no? La parte que bien nos explica nuestra consejera Elizabeth, y lo explica muy bien, detalla, ¿no? Cuándo inicia. Pero si queremos ver ejemplos, tenemos el caso de la amortización de pérdidas fiscales. Si esa amortización viene de una situación derivada de años, puede ser 2017, 2018, 2019, y usted la agota en 2020, entonces para la autoridad dice, también tuviste beneficios en este ejercicio, por lo tanto me tienes que hacer el reporte. Si ven la importancia, no solo abarca un ejercicio, abarca porque dentro de los requisitos para este reporte del esquema reportable, le van a pedir todo, diagrama, pagos, cómo lo ejecutó, con quién lo ejecutó, con qué elementos, y entonces se convierte en un tema más complejo. Así es que ahora la siguiente pregunta que también nos han estado haciendo, ¿podemos defendernos ante esta situación donde abarca ejercicios pasados, donde yo no sabía que se iban a ejecutar hoy por una ley que, pues por supuesto que no voy a ser un vidente en cuanto a este tema? ¿Qué puedo hacer, Elizabeth? ¿Qué hacemos? Pues como un tesoro preciado que les comparto, amigos de C3 Negocios Inteligentes, empresarios, líderes en el área financiera, administrativa, contable, les invito a que siempre tengan presente algo de aquí en adelante. En México, uno de los tesoros más preciados es algo que se llama seguridad jurídica. Y esto suena como algo ajeno, algo extraño, pero les aseguro que cuando ustedes lo tengan presente, van a ver las cosas de diferente manera. Y entonces los voy a invitar de aquí en adelante a que se cuestionen absolutamente en todo y para todo. ¿Hay seguridad jurídica respecto de esto? Y en este caso,
no hay seguridad jurídica porque por un tema cuantitativo. Cuando vemos las reglas, el rollísimo de reglas que nacen en el 18 de noviembre del 2020, que tienen que ver con la cumplimiento material de esta obligación, nos enfrentamos a un mundo que hasta puede ser inentendible. Y entonces esa confusión, esa falta de claridad nos hace atentar en contra de este tesoro preciado que se llama seguridad jurídica. Y entonces, en mi opinión, sí hay una puerta de salida, de defensa, pero seamos claros. Yo visualizo esta alternativa como un oxígeno que nos va a dar un momento de respiro, pero que tal vez no genere el éxito que se espera. Y me refiero al amparo. En el área de litigio estratégico, justamente se llama así porque hay que saber cuándo se inicia la pelea, contra quién y en qué medida. Si vamos a matar una paloma con una resortera, con un cañón, eso hay que definirlo. En mi opinión, tenemos a la mano el amparo que se debe presentar en los próximos días de febrero. Debemos de analizar el tema para tomar la decisión y echar mano de esta herramienta, de este mecanismo de defensa, porque de entrada no hay seguridad jurídica en este tema de los esquemas reportables a la luz del ramillete de reglas publicados en noviembre. Decía que este amparo es un oxígeno porque Alfredo comentó algo al inicio de nuestra intervención. Esta es una alternativa que tiene el gobierno para recaudar. Y entonces, todos los agentes, todos los involucrados en las decisiones finales en este país saben de la importancia y de la necesidad de este tema de recaudar. Así que por mucho que veamos una inconstitucionalidad, una violación de derechos, probablemente tengamos un amparo que sea contrario a los intereses de los contribuyentes, pero no hay que desmerecerlo, porque el respiro que nos va a dar este tiempo es bastante valioso, Alfredo, porque entonces, la solución, sí recomendamos, ¿no? Lo recomendamos, sí, por como supuesto, un respiro. por Tenemos supuesto. un gran botón, un trofeo de experiencia que es la contabilidad electrónica y el buzón tributario. Imagínense, muchos de nuestros clientes optaron por ese amparo ante la contabilidad electrónica y el buzón electrónico, y hoy muchos no se han concluido y han pasado pues bastante tiempo. Entonces, es una buena opción. Por otro lado, recuerden que van a llegar siempre a sus domicilios, ustedes como empresarios, personas que, así como lo menciona la autoridad, estos esquemas son generales, ¿no? Hay, así como volanteando documentos y mira, este es mi esquema, este y este. Bueno, la autoridad dice que hay esquemas generalizados porque, pues digamos que hay una recurrencia y que muchos lo ocupan, y hay esquemas personalizados. Por supuesto que este amparo que menciona nuestra consejera Elizabeth abarca ambos sentidos, porque por supuesto que en ninguno de los supuestos que manifiesta la autoridad le da certeza jurídica a nuestros empresarios. ¿Es correcto, Elizabeth? Sí, pero también a los abogados, hay abogados litigantes, de esos que les encanta ponerse los guantes de box y pelearse con la autoridad porque saben que no va a haber revancha, que es legítima la defensa, que es legal defenderse, pero también está el sector empresarial a quienes respetamos y quienes acompañamos en este proceso, que dicen, no, yo no me quiero meter en problemas, yo no me quiero poner los guantes, yo no me quiero pelear con la cocinera, ¿no? Un dicho muy recurrente en México. Entonces, ¿cuál es el punto de qué hacer? Claro que hay algo por hacer, por supuesto que hay que hacer. El estudio de esta nueva figura de nuestra actividad profesional y académica nos hace encontrar una solución aceptable y entendible. Sí hay algo que hacer. Hay que ver estos pilares de los que les hablo, de estos requisitos de la receta. Hay que ver quién es el asesor fiscal. Hay que ver este tema del beneficio económico. Hay que ver las características, si realmente tenemos un esquema reportable o no lo tenemos.
Porque aquí viene otro tema. Así que aquí es muy importante. Miren, el tema del esquema reportable es un llamado. Dice, ven y dime lo que estás haciendo. O sea, vienes y confiesa lo que tienes. Así es como está hoy. ¿Por qué? Porque la autoridad va con todos esos elementos, con todos esos proyectos o esquemas que le van a ir entregando los empresarios, los contribuyentes, va a armar un catálogo. Un catálogo que entre más amplio, mucho mejor para identificar estrategias agresivas, planeaciones, erosiones de bases fiscales. Entonces, la intención, por supuesto, como lo reitero, es recaudar. O sea, el gobierno actual es recaudatorio. Entonces, por eso recalco que es muy importante que si alguien viene así repartiendo, incluso así esos diseños de estrategias que aparentemente son sanas, ¿no? Hay muchas estrategias a través de esquemas de haberes de retiro, ¿no? A través de esquemas de la CONSAR y que parece que son reales. Lo cierto es que en el espíritu como tal de ese beneficio, sabemos que no es así. Entonces, tomen mucho en cuenta este tema para un esquema reportable. Si no tenemos los elementos, por eso nuestra consejera Elizabeth toma eso en cuenta. Dice, tenemos que hacer un estudio para saber si podemos seguir adelante con un amparo en esta materia. Y esto, iba a decir, ay, tan fácil. Estamos en México, el país de las oportunidades donde todo se puede. ¿Qué pasa si no lo reporto? Las sanciones para no reportarlo, o hacerlo de forma incompleta, viene desde la mínima 50,000 pesos, que para muchos puede ser mucho y para muchos poco, a 20 millones. Y lo que siempre he dicho, y se los comparto, aún teniendo los 20 millones listos para pagar la sanción, ¿quién quiere pagar 20 millones de sanción? Nadie, estoy segura que ni siquiera el empresario más rico y poderoso, no solo de México, del mundo, le gustaría pagar una sanción de 20 millones de pesos. Entonces, por cierto, en este caso, lo que nosotros consideramos es que en primer término le van a aplicar la de 50,000 pesos, ¿no? Porque precisamente en materia litigiosa, la autoridad no se va a brincar, ¿no? De inmediato, ¿no? Pero como puede haber recurrencia, entonces quizás entonces sí puede llegar a una cantidad así. Sí, digamos que el actuar de la autoridad, el cómo se desarrolla en este tema de las sanciones siempre va a imponer la mínima son 50,000 pesos, pero ese va a ser el punto de partida para las siguientes, porque va a ser la justificación de que si pagas los 50,000 pesos y no te defiendes, pues entonces va a imponer una o más sanciones hasta llegar a los 20 millones. Y también, recordemos, la autoridad pues hace un estudio de costo-beneficio. Si la sanción está en ese rango de 50,000 a 20 millones, tampoco es gratuito, ¿eh? O sea, seguramente va a tener la intención de sancionar con esta cifra. Pero solo lo comentamos para que lo tengan presente. Aquí lo importante es, uno, qué bueno que están con nosotros. Muchas gracias por darse el tiempo y el espacio de estar este día, prácticamente inicio de año, día hábil en este México que nace el 1 de enero con esta figura de esquemas reportables. Y también es una pregunta importante, y la pregunta puede ser en dos sentidos. ¿Cuántas empresas no tienen de qué preocuparse? ¿Cuántas? O mejor aún, y volteo la pregunta, ¿cuántos contribuyentes debemos de estar atentos de esta situación? Y les voy a decir por qué. Con independencia de que sean un contribuyente, como tenemos amigos escuchándonos, pulcros e impecables y que no tienen cola que les pisen, la realidad en México, una realidad más, es que la autoridad siempre va a ver una actividad incluso que se le parezca como tal, aunque se parezca, ¿no? Aunque se parezca un esquema reportable y probablemente no lo sea, lo va a ver como tal
porque recordemos, el espíritu que motiva a la autoridad es recaudar. Y si para recaudar encuentra un contribuyente que parece, y hago énfasis en esa palabra, que tiene un esquema reportable, va a ir en contra de ese contribuyente, porque lo que quiere es recaudar. Así es. Entonces, tomando algunas de las cosas que hemos comentado, entonces, dentro de estos pilares está un asesor fiscal, está el contribuyente que puede llegar incluso a ser el mismo que diseña como tal el esquema, o su contador o alguien más internamente, y que reúna estas características de esta receta que les hemos dicho. Como tal, si obtienes un beneficio fiscal, si reúnes esas características de las que hemos comentado en ley, y aparte es un plan, es un esquema reportable. Entonces, ahora, recuerden ustedes, amigos, que también hay una economía de opción. ¿Por qué toco este tema? Y es un tema que hoy se maneja mucho. Un tema de economía de opción es en términos, para que usted lo conozca, es hablando de un arrendador, tiene bienes que pone a disposición de uso o goce de un arrendatario. Ustedes saben que en materia fiscal tiene una deducción ciega del 35%. La autoridad a ese esquema le da una economía de opción porque por estar en ese giro tiene una opción y tiene un beneficio. Hay otros esquemas como las sociedades de producción rural, las mismas cooperativas, también son economías de opción. Entonces, imagínense que dentro de un proyecto usted incluye todos estos esquemas de opción más un proyecto o una alternativa para verse desfavorecido, entonces debe de usted asegurarse que no tiene todos estos elementos como para que usted realice un esquema reportable o realice sus primeros reportes. Por eso es muy importante lo que comenta Elizabeth. Necesitamos de manera individual, de manera personalizada, revisar qué hay en las tripas, en la estructura de una organización, para poder defendernos y tomar una alternativa. Sí. Determinar si tenemos pastel o no. Si hay un asesor fiscal que dio una estructura, un plan, un proyecto, una recomendación o una asesoría que tenga como finalidad obtener un beneficio fiscal. Entiéndase, eliminación, reducción o postergación del pago de una contribución aquí en México. Y además que haya un contribuyente, una persona física o persona moral que resienta esos beneficios. Si tenemos esos ingredientes, ¿qué creen? Pues tenemos un muy buen pastel que hay que saber qué tanto se va a ir a reportar o qué tanto no. Y viene aquí una decisión importante. ¿Cumplir o no la obligación? Pues yo pensaría que la respuesta está, ¿tengo o no tengo el pastel? Los invito a que lo revisen, a que lo reflexionen, a que llamen a su contador, que lo citen como junta número 1 del año 2021 para que revisen y, como dice el contador, revisen las tripas de la empresa. ¿Por qué lo digo así? Porque es nuestro interior. Nosotros sabemos que dentro de nosotros, así en manera coloquial, pues tenemos todos esos elementos y el contador, el empresario, el administrador conoce perfectamente cómo está la estructura de su organización. Realmente nosotros dentro de C3 Negocios Inteligentes tenemos capacitaciones con mucho más detalle de revisión de información que, por supuesto, nos pueden escribir al correo de C3 Negocios Inteligentes o mandarnos algún correo de manera clara qué es lo que requieren, si nosotros podemos ayudarles con temas ya sea de un compliance, due diligence, de tal manera que soporten toda su operación y tengan una alternativa de defensa idónea. Somos consejeros, tenemos mucho tiempo en esto y por supuesto que hemos llevado a flote a muchas situaciones a buen término a nuestros clientes. Entonces, por eso era para nosotros importante comenzar el 2021 señalando
el tema de esquemas reportables. Y otro tema importante dentro de esto y que tienen que ponerle mucho más atención es en los beneficios económicos y fiscales, que también no se le está dando mucha atención, pero hoy ese socio parásito que tenemos ahí que nos está chupando, hoy ya se va a meter más a revisar cómo obtenemos nuestras utilidades. Entonces, nosotros creemos que tenemos que enfocarnos mucho más en ese articulado del Código Fiscal, el 5A, para poder atender esta situación. Pues sí, que no sea un tema que nos quite el sueño. Yo sé, soy muy cercana a los empresarios, sumamente cercana a los empresarios. Sé que es un tema que merece la atención, pero lo importante es que nos alleguemos de información útil, asertiva, que revisemos el tema con la exactitud que se requiere. Insisto, no nos debe quitar el sueño. Lo que hay que hacer es ocuparnos en el tema, ver las alternativas de solución y tomar la decisión de ejecutarlas. Un primer punto es, gracias, de nuevo, es la segunda vez que les agradezco, pero en serio, gracias por darse este espacio de capacitarse. Decíamos que profundicemos, visiten nuestra página, www.c3negociosinteligentes.com, justo porque nuestros años de experiencia, nuestra cercanía con los empresarios nos hacen tener el punto de atención. Y quisiera rematar para pasar a preguntas y respuestas con nuestros amigos empresarios. ¿Qué pasa? Vamos a pensar en un ejercicio cronológico. Hoy ya escuché a mis consejeros de cabecera que me hablaron al oído y me dijeron, pongamos nuestras áreas administrativas y financieras a revisar si nos ajustamos a las 14 características de un esquema reportable. O tenemos uno para evitarlo. O puede ser 15. O puede ser otros, porque aquí hay un tema de aplicación de normas que ahorita conversamos. Ya definí que sí lo tengo. Soy honesta conmigo en el espejo y digo, sí tengo este esquema reportable. Y entonces, ¿ahora qué sigue? Me voy por el amparo, pero la consejera fue honesta y dijo, va a ser un respiro. ¿Tomo ese respiro para reestructurar mi negocio? Yo diría que sí. Revisemos las áreas, reestructuremos, pongamos manos a la obra. ¿Y después qué va a seguir? Ya se va a viajar esa declaración con esos datos en febrero al área correspondiente del SAT. ¿Y qué va a seguir? Yo me adelanto con dos alternativas o con dos posibles caminos. Uno es, por supuesto, que la autoridad va a poner más énfasis en las fiscalizaciones, probablemente ejerza revisiones de gabinete, visitas domiciliarias, en fin, va a fiscalizar a los contribuyentes con mayor claridad, con mayor enfoque, porque pues se les va a estar dando la información. Y por el otro, pues va a haber reformas legales, ¿no? Se van a poner cercos a las diferentes disposiciones legales. Y seguramente se va a seguir reformando este artículo para ir sumando características y considerar más esquemas reportables. Entonces, este es un camino que apenas comienza. Así es, porque recuerden que comentamos que van a formar un catálogo de estos proyectos, de estos esquemas reportables, para después decir realmente es viable, no es viable, hay una ilusión aquí completamente, no me está pagando impuestos, está defraudando, para eso lo quiere la autoridad. Entonces, podemos realmente planear bien este camino para atender esta situación de los esquemas reportables que a todos los empresarios, contadores, administradores, consultores, los trae vuelto locos. Y bien, vamos a responder. Ahí hay algunas preguntas aquí. Por favor, nos encantaría brindar con ustedes, activen sus cámaras. Si quieren plantear sus inquietudes, intercambiar algún comentario, con toda confianza y apertura, estamos entre amigos. Activen su cámara y hagan el uso de la voz, levanten la manita azul para que les permitan activar el micrófono.
Si no, pues daré lectura a una primera. Por un momento pensé, ¿será que nos engalana con su presencia Donald Trump dentro de nuestros amigos empresarios? Y alcancé a leer la pregunta y la voy a parafrasear porque me la están moviendo, pero pregunta si el nuevo 156 bis para el caso de la Ciudad de México, que tiene que ver con el outsourcing, que se considera un esquema reportable. Pues recordemos, es un tema, aun cuando es un tema ese local y que tiene sus implicaciones solo en la Ciudad de México, finalmente es un elemento que tuviera, si tiene un beneficio fiscal en México, que es eliminar, reducir o postergar en el tiempo el pago de una contribución, pues entonces sí. Y hay un esquema, hay un plan, y por supuesto hay alguien que lo reporte, entonces habría un esquema reportable. Hay algo muy interesante en cuanto a esto. Realmente la autoridad se enfocó en la parte de la ley del impuesto sobre la renta y no se metió con salarios, no se metió con temas de seguridad social y todo. Entonces, la reforma, este proyecto de esquemas reportables no toca esa parte. Entonces, bien es defendible si realmente es un outsourcing como tal puro, pues habría que ver si cumple con estas características que hemos mencionado. ¿Alguien más que quisiera activar su cámara o por lo menos su micrófono para escucharlo por voz, que tuviera alguna duda, algún comentario, lo que le haya pasado al primo de un amigo y quisiera compartírnoslo? Lo escuchamos con mucho interés. Leo el comentario de otro amigo empresario, contador, no sé. ¿Qué tal? Yo pensaría que con el cumplimiento de la contabilidad electrónica ya teníamos incluido el esquema reportable. Sé que para allá vamos y que es la forma de cruzar la información conforme a trabajo entrecomillado. Pero sabíamos que algo así iba a suceder. Ahí termina el comentario. Sí, es como una reflexión. Sí, Alex, pues mira, realmente, como también lo hemos señalado, como México se adhiere a la OCDE, pues tenemos que, digamos, tomar este modelo y ellos nos presionan de manera económica y dice, ¿saben qué? A nivel mundial se está erosionando la base. Entonces yo quiero saber bajo qué conceptos, porque de ahí tomaron el concepto de un párrafo 12 al que se alude en ese modelo del año 2013 y se ejecuta aquí en las leyes mexicanas. Y por lo tanto, al ejecutarlo aquí, pues México amplía y genera pues varias más requisitos y cumplimientos que pues son exorbitantes y que cualquier extranjero la verdad pues difícilmente las va a cumplir, ¿no? Sobre todo al extranjero. El mexicano pues siempre nos tratamos de defender, pero realmente ¿qué es lo que hace un inversionista extranjero? Pues a veces se va o cambia de residencia fiscal. Y sabes que complementando tu comentario, Alex, con la contabilidad electrónica, la realidad en México también es que las autoridades no tienen la capacidad para darle la lectura correcta y procedente a todo ese mundo de contabilidad electrónica. Y eso considerando que no todos los contribuyentes están enviando la contabilidad electrónica. Entonces, yo pensaría que es insuficiente incluso la contabilidad electrónica, aun cuando todos los contribuyentes ya envíen su contabilidad electrónica, parece que es insuficiente. Y entonces sí, nace a la vida la figura de esquema reportable para ayudar a la autoridad a que encuentre a los traviesos y les dé un buen manazo. Sí, mira, aquí hay otra, dice, los honorarios cobrados por socios disminuyendo la utilidad de la empresa sería... Bueno, aquí entras en un esquema de una economía de opción, ¿no? Digamos que en una empresa un socio es una persona física que puede tener ingresos por dividendos, por salarios, por honorarios, por asimilados a salarios, entre otros. Pero realmente aquí no hay una operación carrusel, no hay como tal. Si tú realmente aportas trabajo,
es real, pero también tienes oportunidad de tener una utilidad o obtener un dividendo y pagas un impuesto, pues no estás dentro de esos conceptos. Esta es una economía de opción. Entonces, para mí no es un esquema reportable. Dice Donald Trump, entonces cualquier forma en la cual una persona física y persona moral obtengan un beneficio fiscal, ¿ya consideramos que es un esquema reportable? Si la autoridad fiscal leyera esa pregunta, la respuesta sería sí. Pero como la estamos leyendo y la estamos atendiendo en C3 Negocios Inteligentes, la respuesta es todo depende. Habría que revisar con detalle la receta de ese ejemplo o de ese caso hipotético o de ese caso real para determinar si es o no un esquema reportable. De entrada, la realidad, la respuesta fría de la autoridad es: ¿todo aquel que tenga un beneficio fiscal es un esquema reportable? Sí. Eso es lo que te va a contestar la autoridad y así lo va a negar. Y se los apuesto si lo quieren hacer la consulta en un chat del SAT. Entonces, habría que ver. Economía de... Ajá. Miren, la economía de opción es porque dentro de la ley tenemos, hablando de una persona física, tienes esa opción de tributar a través, dependiendo de tu giro, ya sea como un régimen de incorporación fiscal, ¿no? Depende de tus actividades, ya sea a través de un arrendamiento, porque tienes ese derecho si tienes bienes. Entonces, pero hay opciones en la ley que te dan beneficios fiscales. Entonces, si tú eres arrendador, tienes una economía de opción que es un beneficio a través de una deducción ciega, no es como tal, a la lectura de lo que hemos explicado, un esquema reportable. No. A eso me refiero, a eso nos referimos con economía de opción, algo que en la ley te da un beneficio directamente por solo ubicarte en ese cajón que te permite la misma ley del impuesto a la renta o las leyes correspondientes. Alguien levantó la mano. Sí, Eli, buenas tardes. El micrófono antes de pasar a la pregunta de Minerva. Sí. ¿Alguien levantó la mano? Buenas tardes. O mientras leo la... Sí, ya lo tiene, Ivonne Adriana. Hola, buenas tardes, Eli, Ivonne. tardes. Salud, Buenas tardes. espero que tengas tu bebida. Y si Claro no, pues que sí, bueno, Eli. brindo por ti. Aquí está, mira. Escuchamos. Gracias. Nada más estar en el entendido de que el hecho de que yo Ivonne, no te envíe escuchamos y parece que tu micrófono está activado y que estás hablando, pero no te escuchamos, Ivonne. ¿Ahí me escuchan? ¿Qué será? ¿Por qué será? Bueno, ¿ya ahí me escuchan? ¿Me escuchan? No, creo que no me Y escuchan. en cambio, seguro ustedes están escuchando. Bueno, ¿sí uno me de escuchan? los fondos muy atractivos de la Ciudad de México. ¿Sí ya me escuchan? Ya. Creo que Ivonne, Adriana. ¿Nos escuchan? yo sí los escucho. Sí, yo también los escucho. Nosotros sí escuchamos, dice. Sí, yo sí los escucho. También. Sí, no sé. Y nosotros no. Qué pena. Sí. Bueno, escribo la pregunta. ¿Qué será? ¿Cómo resolvemos este tema? Le escribo. Todos escuchamos a Ivonne, dice. Ay, nosotros no. Aquí en el micrófono. Ya tenemos Ahorita todo la el parte volumen. técnica, a ver qué No. nos dice. Mil disculpas, Hola. Ivonne. Nos encanta interactuar y escucharlos. Mientras, ¿me podrían poner, por favor, la pregunta de Minerva? En lo que resolvemos el tema de escuchar a Ivonne y a los demás que quisieran intervenir. Dice, Ya, parece que ya. Ivonne, ¿nos haces favor de intentar transmitirnos tu duda de nuevo, por favor? A ver, ¿ahí ya me escuchan? No. No. Ya pusimos todo el volumen. Sí, no, escribo Ay, la qué pregunta. pena. No te escuchamos, Ivonne. Sí, sí, desconectamos nuestros micrófonos. a ver. Ahora sí. ¿Ya me escuchan? No, seguimos sin escuchar, ¿verdad? No escucha. No escuchan. No escuchamos. Todos en Zoom escuchamos perfectamente a Ivonne.
y nosotros no. Ok. ¿Me podrían poner, por favor, la pregunta de Minerva? Ivonne, ¿crees que nos puedes ayudar escribiendo tu pregunta, tu comentario, por favor? En lo que leo, mientras tengo a la vista, Minerva, mil disculpas, ahorita pido que me pongan tu pregunta. ¿Quién debe presentar los esquemas reportables? El obligado legal, en principio, es el asesor fiscal, pero hay ciertas características o condicionantes que obligan al contribuyente a presentarlos. Pero en tratándose de aquellos planes o esquemas reportables que se antes del 2020 y que tuvieron efectos en el 2020, el único obligado es el contribuyente. Entonces, es obligado, pero no, Donald Trump, no nos prohíba Zoom, por favor. Sí, los dos, asesor fiscal, ese es el primer obligado. Cuando no, el asesor fiscal no sea, es decir, cuando se ponga de acuerdo con el contribuyente, cuando establezcan un acuerdo en general y el contribuyente sea el que deba reportarlo, será el contribuyente. Y reitero, y para los esquemas reportables previos al 2020, pero que tengan efectos en el 2020, el obligado será el contribuyente. Así es. La otra ahora pregunta, no los oímos a ustedes. ¿Ya? La otra pregunta que tiene ahí Minerva es si entre partes relacionadas arrendadores es un esquema reportable. Sí. Aquí sería un esquema reportable para que ustedes lo ubiquen en una operación carrusel, es decir, donde yo doy en usufructo a una de mis sociedades y a su vez ella cobra como tal las rentas de mi inmueble, cobra las rentas y me las paga a mí como parte relacionada. Entonces ahí hay una operación carrusel y por lo tanto sí hay un beneficio porque al final se va diluyendo la base. Entonces, sí, en el caso de manera directa, una operación de manera directa, entre partes relacionadas, haciendo el estudio de precios de transferencia, que también le van a poner mucho hincapié, y no se reúne ninguno de estos puntos que hemos comentado, entonces no sería un esquema reportable, pero si como tal arrendo algo, un bien, con sobreprecio y les doy beneficios fiscales a mi parte relacionada, estaría en un esquema reportable. Hago prueba de audio, ¿nos escuchan? Sí, sí escuchamos. ¿Nos escuchan? Ok. Sí se escucha claro. Ivonne comenta. Oímos. Esquema fiscal no es lo mismo que una consulta fiscal, por lo que no tendremos alguna respuesta de la autoridad de si procede o no. La pregunta es si una consulta se podría considerar como un esquema reportable. Bueno, recordemos que ahora con la publicación de la tercera resolución miscelánea del 18 de noviembre, establecen que cualquier proyecto, ¿no?, en primera, segunda o diferentes etapas, pudiera considerarse un esquema reportable. Entonces, aunque nosotros sabemos que no es lo mismo, como bien lo comentaba Elizabeth, podría la autoridad interpretar que es un esquema reportable. Por eso recalcamos que es muy importante identificar la operación real de la empresa. Uh-huh. Alex pregunta, ¿quiénes calificarían como personas reportables? Alex se refiere seguramente a los nombres de RFCs y nombres o denominaciones sociales que tendrán que estar en la declaración, pues en términos legales, a quien recibe el beneficio fiscal. Y en términos de la resolución miscelánea fiscal, es a todos los que intervengan. Entonces, esa es la ambigüedad de la que hablo a la hora de pues falta de seguridad jurídica. La ley dice al que reciba el beneficio fiscal. Y ya, pues la autoridad se sirve con la cuchara grande y quiere que reportemos a todo mundo.
Así Entonces, pues Sí. esperamos que haya sido de su interés. Estamos encantados de recibir sus comentarios. Sí, Visite nuestra página. escriben a nuestra página por correo electrónico. Los cursos la próxima semana a través de nuestro consejero Osvaldo Trujillo y nuestro consejero Diego Guzmán, se va a estar hablando acerca de empresas, negocios familiares. Entonces, los invitamos, es en el mismo horario, es el próximo jueves. Ellos van a abordar ese tema y dentro de nuestra página hay ya como tal cursos que hablan acerca de cómo asegurar tu negocio, cómo tener una interacción con un verdadero contador. Hay contador ideal, primero soy empresaria, primero soy empresario, de tal forma que de manera práctica ustedes puedan ejecutarlos en sus negocios. Y muy importante, pues en la página de internet viene nuestra área de eventos. Tenemos ya estos cócteles de negocios cada jueves y adicional tenemos ya un curso que al cual están invitados todos ustedes y que les pido por favor compartan con sus conocidos a quienes les pueda ser útil y estaremos muy activos en estas novedades, en estos temas de coyuntura que les ayudan, que les benefician, que les impactan, que se pensaría que les roban el sueño, pero aquí encontrarán ese té de tila que les ayudará a estar tranquilos. Así es, y si necesitan algo muy en específico, como es el tema de los esquemas reportables, para saber si están o deben o no reportar, por supuesto, escríbanos y en especial haríamos esa labor de ese due diligence para que ustedes lo puedan ejecutar y salvaguarden su economía de su empresa o de su patrimonio. Nuestro mejor interés es que ustedes estén informados y por supuesto que no se vean impactados con una sanción por parte de la autoridad. Pues salud, el Tobalá quedó, entonces... Gracias a todos ustedes, salud. Esperemos este momento es para que se relajen, para si no habían tenido oportunidad de estar con nosotros, pueden tener a la mano ya sea un café, un agua, lo que ustedes quieran. O un whisky o una cerveza, un vino tinto. Así es. ¿No? Bueno, pues nos vemos pronto. Salud. Hasta luego.